Don Jorge, vamos a empezar con ese caso de Dani Alves que está dando muchísimo que hablar. La defensa va a exigir grabar un examen psicológico a la víctima. Señor Vázquez, ¿qué opina usted que la defensa de Alves ahora apueste por ese examen psicológico a la víctima? Si ese examen psicológico tiene consecuencias perjudiciales para la víctima, ¿cómo eso afectaría al futuro juicio de Dani Alves o a la instrucción del caso en este caso? Bueno, lo primero es distinguir dos momentos. Uno, la petición de la prueba, y dos, la grabación, porque estos días se ha oído que es una prueba muy extraña de pedir, etcétera. Yo discrepo sobre esto. La prueba pericial de parte de intervenir en la prueba forense, cada vez es más habitual pedirlo y cada vez es más habitual que los juzgados se plieguen y concedan este tipo de pruebas. ¿Por qué? Hombre, la prueba médico-forense es una prueba pública, es un funcionario que está a disposición del juzgado y por tanto la prueba tiene toda la objetividad posible para su señoría y también para las partes, evidentemente. Pensemos que es muy complicado que la defensa pueda acceder a una prueba pericial de parte porque la víctima no se va a mostrar conforme, evidentemente, en que un perito le examine si no es el forense. Por tanto, la solución intermedia es facilitar a la parte, a la defensa, que contrate un perito, por supuesto que él costee, y que intervenga en esta prueba pericial psicológica que es, si me apuras, la prueba estrella junto con la declaración de la propia parte. Por tanto, como digo, admitirlo es una situación o una opción para mí muy inteligente por parte de su señoría. ¿Por qué? Porque garantiza la igualdad de armas, garantiza el derecho de defensa, el derecho de contradicción y además se asegura la legalidad de resoluciones en sede instructora y también en sede de juicio oral cuando se dicte la sentencia definitiva. Por tanto, la prueba, como digo, se ha admitido y otra cosa es lo que pide de la publicidad, la grabación de esta prueba. Aquí yo me muestro disconforme con ello, es más, creo que se ha denegado la publicidad, la grabación, mejor dicho. Entiendo que se basará, su señoría, en criterios de preservar el derecho de intimidad de la propia víctima, que está por encima de todo. Pensemos que este tipo de prueba, el contenido de esta prueba no es solamente hablar de una agresión sexual, del consentimiento, si lo ha habido o no, sino que se analizan otros muchos factores de índole familiar, personal, etcétera, y por tanto hay que preservar siempre el derecho de intimidad personal y familiar de la víctima. No olvidemos que este tipo de pruebas suelen filtrarse, suelen acabar en la prensa y podían hacer daño a la víctima y entorpecer la investigación. Por tanto, como digo, es normal denegar la publicidad. Además, en la práctica médico-forense no es habitual grabar este tipo de grabaciones. Es un profesional médico que se dedica a examinar y no tiene ni quiere tener una cámara grabando cómo hace su labor judicial. Por tanto, eso que vaya por delante. Lo que tengo que decir aquí es que yo sinceramente pienso que el que la defensa se le permita estar en esa prueba, ya no el abogado, sino estar representado a través de su propio perito, para mí garantiza perfectamente el derecho de defensa, de igualdad de armas, sin necesidad de publicidad. Y añado, para terminar, en realidad esto lo más sencillo sería acordar la grabación. ¿Por qué? A la sala el día de mañana, cuando dice su sentencia, le bastará, o mejor dicho, preferirá contar con el testimonio de la víctima, oír lo que dice, igual que oye las declaraciones de la víctima y de las partes en el seno del juicio oral, bajo los principios de oralidad, contradicción y mediación, pues hacer un poco lo mismo a través de una pantalla referente a esta prueba. ¿Por qué digo esto? Porque muy presumiblemente la práctica médico-forense de pericial va a decir una cosa y la práctica del médico forense que designe particularmente la defensa de Alves seguramente interprete su declaración de otra manera. Por tanto, si tuviera la declaración de lo que ha dicho realmente, le sería a la sala mucho más fácil interpretar una prueba u otra para darle más credibilidad a una u a otra. Y ahora dice la siguiente noticia que la ciencia se pone en contra de Dani Alves y su defensa por la teoría del flujo vaginal. Esta teoría científica dice que eso puede ser compatible con una agresión sexual. Bueno, lo primero, no estamos en una clase de ciencia, estaríamos en todo caso en una clase de derecho, y en derecho esto va de acervo probatorio y de derecho de defensa.
No obstante, vamos a ver ahora que, en mi opinión, la ciencia también ampara ese argumento que está dando la defensa de Alves. Yo aquí no quiero ser pesado ni reiterativo, porque esto ya lo he dicho en mi canal, también lo he dicho en tu programa, no quiero parecer pesado ni reiterativo, y tan solo matizar lo siguiente: esto es una cuestión de compatibilidad, de posibilidad, de probabilidad, en el sentido de, si hay violencia genital, es muy probable que estemos en presencia de una agresión sexual. Si no hay violencia genital, también es posible que estemos ante una agresión sexual. Lo que ocurre es que en este segundo apartado se abre una tercera posibilidad a que haya una opción consentida, un coito consentido. Yo no voy a discutir lo que dice la ciencia, ni lo que dice un médico forense, ni lo que dice un experto en fisiología sexual. Evidentemente, si él dice que es posible que haya flujo vaginal por estrés, por miedo, incluso tener una serie de orgasmos, seguramente sea así. Además, en un juzgado poco recomendable, mejor dicho, enfrentarte a un facultativo, porque él sabe mucho más que tú y tiene siempre las de perder. Por tanto, si él dice esto, seguramente será así, yo no lo discuto, pero también es cierto que si se tiene flujo vaginal, eso es compatible con un coito consentido. Por tanto, las dos versiones tienen su juego y son posibles desde el punto de vista de la ciencia, en mi humilde opinión. Yo sinceramente no creo que esto sea completamente decisivo para el devenir del procedimiento, pero considero que la defensa de Alves lo va a utilizar de alguna manera como una pequeña piedra que, sumado a otras pequeñas piedras, nos hagan una roca grande que pueda amparar la versión exculpatoria y pueda sembrar dudas razonables al tribunal y exactamente, digamos un conjunto de pequeñas piedrecitas que ayuden a su defensa. La última noticia dice: una joven denuncia en TikTok haber sido también acosada por Dani Alves y luego desaparece. ¿Esto cómo afectaría al futuro juicio? Es una muy buena pregunta, Jesús. Para mí tiene muy poco interés jurídico lo que ha salido publicado, más allá del interés periodístico, que entiendo que tampoco se le debería dar demasiado recorrido, porque puede favorecer más apariciones, como dices, algunas fakes, etcétera, y al final contaminar el procedimiento y no llegar a la verdad, al esclarecimiento de los hechos que todos queremos. En esta noticia, por lo que se ha leído, efectivamente no sabemos si se habla de un abuso o de una agresión, tampoco sabemos si ha sido consumado o en grado de tentativa, y más allá de una posible prescripción de los hechos, que tampoco lo sabemos, se habla de hace 8 años, la gente tiene que saber que en España los delitos de agresión sexual son delitos semipúblicos. ¿Qué significa esto? Porque hay mucha confusión en los medios de comunicación. Significa que requieren denuncia de parte, es decir, el Ministerio Fiscal no puede incoar de oficio una denuncia por agresión sexual a no ser que la víctima sea menor o incapaz, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el derecho francés, ahora que está también de tema recurrente el tema de ACRAF. Por tanto, en este caso, la víctima ha tenido 8 años y ella pues no ha presentado ninguna denuncia. Lo ha hecho ahora a través de una red social y automáticamente ha retirado su propia denuncia en las redes. Por tanto, parece que tiene nulo interés en que esto se persiga. Por tanto, si ella no tiene interés, el fiscal no va a entrar, y considero que no debe perjudicar a un procedimiento abierto contra Alves, como digo, que ya bastante tiene su señoría, y tendrá la sala para esclarecer hechos como para estar pendiente de este tipo de noticias.